Fernando Herrero, portavoz de Adicae. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Esta es la gran estafa de la crisis? Bueno, es una de las grandes estafas de la crisis, porque si habláramos de la gran estafa de la crisis, siempre sería la financiera en general, pero habría que hablar también del ámbito hipotecario. Pero desde luego en materia de ahorro es la gran estafa, el gran fraude del que es máximo exponente Caja Madrid, no el único, pero uno de los grandes exponentes, y que desde luego lo es porque dejó en la estacada con sus ahorros en el aire, por decirlo de alguna manera, a 300.000 pequeños ahorradores que a día de hoy habría que puntualizar. Siguen en una enorme medida, más de 130.000, sin haber visto resarcido el daño que se les causó en su momento. Ahí va yo. ¿Qué porcentaje de gente había recuperado su dinero? Usted me dice que 130.000 personas todavía no han encontrado ninguna solución, ni a través del arbitraje ni de los tribunales. Claro, Bankia se ha apresurado en estos días por la noticia del juicio que se ha celebrado hoy a afirmar que había devuelto el dinero a 165.000 afectados. Bueno, la emisión de preferentes fue sobre 300.000 personas. Como la propia Bankia afirma, no son datos que facilitemos en Adicae, sino tomamos los datos que da Bankia y los damos por buenos. 137.000 lo resolvió mediante el llamado arbitraje de las preferentes y 28.000 mediante sentencias judiciales o procedimientos judiciales interpuestos individualmente por otras tantas personas. Es decir, todo demuestra que no estamos hablando de un caso concreto de mala práctica, de engaño concreto, de este empleado de la sucursal que malo era, no, hablábamos de una operación orquestada en la que lo lógico, y más cuando Caja Madrid tiene o está dominada por el FROB, es decir, por el Estado, que en ejercicio de sus funciones del Estado de velar por los pequeños ahorradores se hubiera buscado ya una solución global y para todos. No se ha hecho y desafortunadamente van a tener que ser los tribunales los que destapen esa vergüenza de, primero, el fraude y segundo, la falta de reacción y de respuesta a lo que todo el mundo ya da por asumido como un fraude global y masivo. Bueno, aquí hay una responsabilidad también que me gustaría que habláramos de ella, que tiene que ver con los organismos controladores. ¿Qué responsabilidad tiene el Banco de España o la CNMV, los que controlan a los que nos venden esos productos? Hombre, es evidente que tiene una gran responsabilidad en ese y en otros tantos fraudes financieros. El problema de los supervisores es que, como ha criticado Adicae, o ha destacado Adicae, han entrado en un conflicto de intereses. ¿Qué era más importante, mantener la solvencia del sector o proteger los intereses de la clientela? Si ambos elementos entraban en discordia, es decir, proteger los intereses de la clientela suponía un menoscabo a las cuentas y balance de las entidades, siempre se ha optado tradicionalmente y en los últimos tiempos y en la crisis más por cuidar de ese saneamiento financiero, de esa salud de las cuentas. Ahí es donde ha estado el problema, que evidentemente genera una responsabilidad, pero no hay que olvidar que hay unos dirigentes, unos responsables, altos dirigentes de las entidades bancarias, en este caso de Caja Madrid, y habría que decir también, ¿por qué no?, de Bankia como heredera, que no han sabido, que operaron de una manera en la que primaba el interés de la entidad frente al interés de la clientela y que después, una vez producido el daño, por mucho que se diga, y se están diciendo muchas cosas del señor Goyo Golzarri, lo cierto, lo objetivo, lo real, es que no ha querido resolver este asunto cuando se le ha planteado la necesidad de hacerlo y cuando los hechos y la realidad ha puesto de manifiesto que heredaba un gran pufo. Ante ese gran pufo lo que hay que hacer es responder, dar la cara y evidentemente respetar los derechos de esa clientela a la que se quiere mantener, a la que se quiere plantear que Bankia ha cambiado. Si Bankia ha cambiado, lo lógico es dar soluciones novedosas, soluciones distintas a las que el sector ha planteado hasta ahora y reconocer que, bueno, si se hizo mal, habrá que corregir la situación sin esperar a años de procedimientos judiciales. Una última pregunta, señor Herrero, porque hemos escuchado a los dirigentes del momento, al señor Blesa y a otros también, defendiendo la legalidad de las preferentes como producto financiero y dando argumentos como, por ejemplo, que ellos mismos compraron las preferentes. ¿Cómo iban a engañar a la gente si se hicieron con parte del botín? ¿Dónde está el truco aquí? Bueno, el truco habitualmente ha pasado con las preferentes y ha pasado con las cláusulas suelo. Todas las entidades dicen que han operado fantásticamente bien, con respeto absoluto a la legalidad y sin embargo los tribunales les llevan la contraria. Algo inexplicable y difícil de justificar. Pero en todo caso, el truco no es que haya truco, es que lo que hay es falsedad y mentira. Es decir, si hubo dirigentes de las cajas que compraron preferentes, sería o porque eran alguna parte insignificante de su patrimonio que usaban como mero elemento de gancho para que otros más compraran volúmenes más grandes, o porque las compraron y cuando les interesó consiguieron liquidarlas y recuperar sus ahorros.
e incluso, aunque hubieran perdido más parte, es evidente que no era una operación limpia, no era una operación dirigida al conjunto de los ahorradores, y es que lo han dicho ya, la realidad, mirar la calle, ver a los afectados es suficiente, pero ya lo han dicho múltiples sentencias y esperamos que dentro de poco esta resolución que habrá sobre la demanda colectiva que se ha visto hoy en los tribunales. Pues esperamos a esa sentencia, claro que sí. Gracias, señor Herreros.